Una visitación. A través de esta palabra podemos nosotros saber que necesitamos algo que venga en nuestro ser interior. Algo que venga y nos haga dar a luz lo que estamos pidiendo. Muchos están pidiendo por un esposo, por los hijos, por trabajo, por economía, por salud. Eso es algo que tiene que estar dentro. Todo lo que pedimos está dentro. Y eso que está dentro pronto va a salir a luz. Eso significa que vas a dar a luz una visitación. Esto es creer. Y mire qué interesante que todo lo que es algo que venga tenemos que cuidarlo. Cuidar la liberación, cuidar la palabra profética. Usted tiene que atesorar la palabra profética. Cuando usted está pidiendo algo, tiene que cuidar lo que está pidiendo. ¿Qué significa cuidar? Confiar, creer, asegurar, porque eso ya está dentro. Una visitación tiene que ver con algo que se declaró y se profetizó, y eso está dentro. Como aquí vemos una mujer que está embarazada, aún no ha dado a luz, pero dentro está el feto. Dentro está, en su vientre está algo viviente. Dentro de su vientre está el hijo o la hija. Eso significa que cuando una persona está embarazada de ese milagro de Dios, esa mujer tiene que cuidar lo que está pidiendo. Mire qué importante esto, y solo con esta imagen ya hay mucho que hablar. Porque nosotros estamos pidiendo, cada uno de ustedes está pidiendo por los hijos, por un esposo, por trabajo, por documentaciones, por salud, por economía. Cualquiera sea lo que se está pidiendo, eso está en el interior de su vientre espiritual. Y como está en el interior de su vientre espiritual, es en la visitación que usted está llamando. Está dentro, pero todavía no da luz porque todavía no lo ha visto. Cuando usted vea el resultado de esa oración es porque ya dio a luz. Ya pronto usted va a dar a luz el milagro, lo que está necesitando, lo que está pidiendo. Pronto va a dar a luz. Está ahora en una gestación. Pero lo interesante de esto es que ese ser vivo que está dentro, en ese interior, ese feto se tiene que alimentar. No es que tiene que quedar solo. La madre tiene que preocuparse de darle el alimento, pero tiene que alimentarse bien. Eso significa que nosotros tenemos que alimentarnos para ver el milagro. Mire qué interesante todo eso. Porque muchas veces nosotros que oramos, pedimos, pero no nos alimentamos bien. Por eso no vemos resultado. Por eso es que también hay abortos. Los abortos vienen porque no realmente nos concentramos en cuidar lo que estamos pidiendo. Estoy hablando espiritualmente. Entonces, ese milagro que está dentro de tu vientre espiritual, esa oración por el esposo, por los hijos, esa necesidad, esa área económica o esa área espiritual o esa área de alguna enfermedad, es lo que está dentro de tu vientre, pero tienes que cuidarlo. Ustedes, como las mujeres, que la gran mayoría están acá y saben de este tema. Los que han sido madres saben mucho mayor que yo de este tema, que quizás en ese vientre tuvo que comer algunas cosas especiales, dejar de comer algunos alimentos que le pueden hacer daño a ese vientre y a usted misma. Tomar vitaminas, calcio, hierro, tomar algo que le fortalezca para que así pueda salir sano ese hijo. Todo un proceso. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos una visitación de un milagro. La venida del Espíritu Santo. En Hechos 2:1 dice: la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Aquí en este pasaje es el día de Pentecostés. Es una fiesta. En la fiesta de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa.
donde estaban todos sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto nos da mucho a entender lo importante de que nosotros necesitamos tener la visitación del Espíritu Santo, pero para permanente, para que quede. Necesitamos que en la venida del Espíritu Santo pose en nosotros para que así Él pueda obrar. El Espíritu Santo siempre se mueve, siempre está en movimiento, y no necesitamos hacer cosas místicas para poder recibir algo. Ahí donde hemos hablado también bastantes temas sobre lo que es las áreas emocionales. Porque aquí la gente dice el verso 2, y de repente vino del cielo como un estruendo, un viento recio. Vino un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ni siquiera estaban orando, no estaban cantando, no estaban adorando, estaban sentados. ¿Qué estaban haciendo? Esperando. Se fija que a veces nosotros mistizamos algunas cosas. Sí es importante adorar, sí es importante orar, claro, es importante, pero no podemos usar esas áreas como misticismo, pensando que eso es lo único para recibir el Espíritu Santo. No, no lo es. Solamente usted tiene que tener una convicción y una seguridad de esperar lo que va a venir, sin necesidad de hacer cosas fuera de orden. Ahí entran los misticismos, las emociones. No, usted tiene que estar tranquilo porque sabe lo que tiene. Los discípulos, la gente, los 120, aunque eran alrededor más de 500 personas que estaban ahí, pero muchos se fueron porque no esperaron, se impacientaron, no vieron resultados y se fueron. Quedaron 120 en la azotea, en el lugar donde vino el Espíritu Santo, el aposento alto. Así mucha gente, lo que hablaba anteriormente, hay personas que piden algo, inmediatamente quieren ver resultados. Pero a veces Dios prueba la fe, prueba la paciencia. Por eso no tenemos que dejar de orar hasta ver resultados. Si está orando por el hijo, por la economía, cualquiera sea la necesidad, no deje de hacerlo, no deje de orar hasta que vea resultados. No sea como los que estuvieron ahí en el aposento alto, que eran muchas personas, pero algunos se aburrieron. Otros se cansaron de esperar, no vieron nada, dijeron, aquí no sucede nada, me voy a mi casa. Por eso que quedaron 120, pero eran muchas personas. Y estos estaban ahí tranquilos, esperando. Y estaban sentados. Se fija que a veces nosotros como que mistizamos muchas cosas, que no digo que no sea malo orar, no digo que sea malo adorar, no, eso hay que hacerlo, pero no puede ser con misticismo. Esto es importante aprenderlo, porque el misticismo tiene que ver con un área emocional, almática. Todo lo que es un movimiento del cuerpo es un área emocional. Ahí aplica el texto que el Señor claramente nos enseña que tenemos que tener un dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino poder, amor y dominio propio. El dominio propio entra en la emoción, porque el dominio propio entra para el cuerpo. Se fija qué importante estos detalles, pero a veces nosotros hacemos, o la gente hace tantas cosas, aparataje, movimientos, sacudimientos de cuerpo, que estoy hablando cuando es algo humano, no está el Espíritu Santo, que nos lleva a entender que es un área emocional. Entonces es necesario en que Dios se manifieste en una visitación. Ahora, cayó el Espíritu Santo, o descendió. La palabra correcta es descendió. Descendió el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar nuevas lenguas, porque estaban esperando. Es importante esperar en el Señor. Pacientemente esperé en el Señor y Él me ayudó. No te impacientes. Y esta es una enseñanza que nos ayuda a fortalecernos, que nos ayuda a reflexionar y nos ayuda a que nosotros
pongamos la mirada, la confianza en el Señor. Que Dios siga fortaleciendo lo que estás pidiendo. Que Dios siga fortaleciendo el área al cual hoy tú estás pidiendo la fortaleza o estás pidiendo algo para tu vida. Es importante que eso sea fortalecido. No dejes de dejar de hacerlo. Si estás orando por algo, sigue orando con fe, con seguridad, porque eso nos va a ayudar mucho a entender en que el mundo real o el mundo espiritual tenemos que orar, tenemos que clamar. ¿Para qué? Para ver resultados. Vamos a ver resultados cuando oramos. Orad sin cesar. Eso significa que tenemos que insistir, y más si tenemos a un juez justo. El primer discurso de Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Recuerde que anteriormente estaban en Hechos de los Apóstoles, en el aposento, y cayó o descendió. La palabra es que descendió. Descendió el Espíritu Santo. Caer tiene que ver con algo del enemigo. Lucas 10, 18, Satanás cayó del cielo como un rayo. Todo lo que es caer es parte de tinieblas, todo lo que es descender es muy diferente. Entonces el Espíritu Santo descendió. Y miren lo que sucede. En el primer discurso de Pedro, en Pentecostés, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Así que los que recibieron la palabra, y ahí él empieza a predicar, empieza a enseñar. Y el verso 41 no aclara, dice que sucedió después. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mire lo que hace el poder de una visitación. Pedro, después que fue lleno, predicó su primer discurso, su primer mensaje, y 3,000 personas se convirtieron. Porque cuando Pedro empieza a hablar, esa visitación que tuvo, se embarazó de esa visitación y luego dio a luz, salió dentro de él lo que estaba declarando a través de sus labios. 3,000 personas se convirtieron. El segundo discurso de Pedro, Hechos 3:1, y nos habla claramente, sana a un mendigo cojo, Hechos 3:1. Pedro y Juan subían a la hora novena, que era la hora de la oración, que era 3 de la tarde. Y había allí un hombre cojo de nacimiento, el cual estaba siempre a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, pidiendo limosna a cada uno de los que entraban en el templo. Y Pedro, como ya venía con el Espíritu Santo, predicó anteriormente su primer discurso, 3,000 se convirtieron. En su segundo discurso comienzan las manifestaciones. Y esa manifestación era una manifestación de poder. Entonces, cuando vio el mendigo a Pedro y a Juan, que iban a entrar al templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. O sea, quizás la intención del mendigo, cuando quedó atento, él claramente esperando que le dieran dinero, esperando que le dieran algo, porque todo el que entraba al templo le daba una limosna. Entonces Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, andando, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. 3 cosas importantes: andando, saltando y alabando a Dios. ¿Qué tenía Pedro? Tenía una palabra, algo que estaban haciendo, algo que burbujeaba dentro. Recuerde que lo que está dentro es una palabra profética. Tú tienes una palabra profética dentro. Lo que estás pidiendo, tú créelo, es la palabra profética. La palabra profética, la palabra profecía, que como decía anteriormente, es navi.
N-A-V corta I, Navi. Y eso que está haciendo dentro de ti está burbujeando y se está moviendo. Lo que estás pidiendo está burbujeando. La petición está burbujeando. Lo que estás pidiendo al Señor burbujea para salir, para dar a luz. Entonces Pedro burbujeó y 3,000 se convirtieron. Salió la palabra. Nuevamente aquí burbujeó y salió la palabra. No tengo plata ni oro y en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Hay mucha gente que va a recibir el milagro cuando nosotros digamos la palabra, cuando nosotros atendamos a la voz de Dios, el cual Dios tiene para con nosotros. Otra cosa importante también de este segundo discurso, en que este hombre no había podido entrar al templo. Antiguamente no entraban personas que tuvieran alguna deficiencia física, no las dejaban entrar al templo. Quedaban como afuera, más si eran mendigos, si eran pobres, ellos estaban acostumbrados a estar fuera del templo. Pero aquí cuando viene la sanidad, lo primero que él hace, empieza a andar, empieza a saltar y alabando a Dios. Y dice que entró con ellos. ¿Dónde? En el templo. Cuando hay una parálisis espiritual, porque mucha gente está con una parálisis espiritual, el cual no pueden entrar al templo porque le impide. Tienen una cojera espiritual. No pueden caminar, no pueden mover, no pueden entrar en el templo. Solo lo pasan afuera. Todo el que está fuera del templo está cojo, o está ciego, o está enfermo y está pidiendo limosna. Qué importante todo esto, porque nos ayuda mucho a entender que nosotros tenemos que entrar en el templo. Tenemos que entrar en Cristo. Cristo es el templo. Cristo es la luz. Cristo es la resurrección y la vida. Cristo es el manantial de agua. Cristo es todo. Cristo es la palabra. Tenemos que entrar en Él para que sea manifestada su gloria y su poder. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Otra vez Pedro predicando. Y el número de los varones era como 5,000. Comienza con un discurso con 3,000. Comienza el segundo discurso de milagros y sana a aquel hombre que estaba cojo de nacimiento. Y sigue predicando y ahora ya hay 5,000 que se convierte. Qué importante, porque todo esto nos da a entender en que cuando nosotros creemos en una palabra, va a llegar el tiempo de ver el resultado. Va a llegar el tiempo de ver el milagro, porque es una visitación. El poder de una visitación nos ayuda a entender que Pedro fue a través del Espíritu Santo de Hechos 2, cayó o descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Cuando descendió sobre sus vidas no fueron las mismas, porque quedaron embarazados de un milagro. Pablo también menciona en sus cartas y dice que él estaba embarazado. Siento como dolores de parto. Pablo estaba hablando eso, y Pablo no es mujer para poder tener embarazo, pero estaba hablando de una visitación que estaba en su vientre espiritual. No está hablando de algo literal. Por eso es que nosotros podemos tener una visitación al mundo espiritual. Lo que pides, lo que está en tu vida y todavía no lo estás viendo, guárdalo en tu vientre, sigue orando. Sigue alimentando tu vida, sigue alimentándote a través de la palabra para que puedas ver el resultado de esa palabra gloriosa. Una visitación viene aún fuera de tiempo. Esto significa que muchas veces nosotros estamos orando y a lo mejor no sucede nada, pero eso no significa que Dios no nos haya oído. Solo significa que Dios tiene el momento preciso para que Él se mueva y se ejecute. A veces nosotros no entendemos, porque en los momentos cuando son más críticos es donde Dios más se hace presente. Dios a veces siempre actúa como de manera diferente, o a veces como al revés. Nosotros creemos que cuando ayunamos, creemos que Dios se va a mover. Ayunamos con sus días, buscamos, leemos palabras, estamos en vigilia, hacemos muchas cosas espirituales y a veces no vemos nada. No es que sea así, pero a veces cuando oramos poco, o leemos la palabra poco, o quizás vamos en la calle y ahí se manifiesta. No entendemos cómo Dios
actúa, pero lo importante es que Él se mueve como Él quiere. Ese es el poder y la gloria y la manifestación del reino de Dios sobre nuestra vida. Solo tenemos que creer. Tienes que creer que esa visitación que va a hacer el Señor sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, va a ser real. Un tiempo de visitación. María visita a Elizabeth. Lucas 1:39 dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a la ciudad de Judá, y entró a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Elizabeth estaba embarazada ya 6 meses. Recuerde que María, que el nombre original es Miriam, María también estaba embarazada después, y Elizabeth tenía 6 meses de embarazo primero. Elizabeth era la madre de Juan el Bautista. Y mire que lo que sucede, porque cuando entró Zacarías y saluda a Elizabeth aquella mañana, y aparece también María, que fue a aquella ciudad. Y algo sucede, porque aconteció que en Lucas 1:41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación es salud, el saludo. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura que estaba en su vientre de Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Mire qué importante esto. Fue lleno del Espíritu Santo. Esto nos da mucho a entender que en su misericordia Dios algo comienza a hacer, porque Dios algo nos está hablando, nos está enseñando la importancia de ver lo que Dios quiere hacer. Recuerde que la llenura del Espíritu Santo se manifestó en Hechos, pero aquí estamos hablando de Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, el tercer evangelio. Pero algo sucede en esta etapa, que aquí ya el Espíritu Santo estaba manifestándose. Lo mismo que Zacarías también fue lleno del Espíritu Santo, sin que todavía se manifestara el Espíritu Santo, pero ya estaba en persona. También estaba en el Antiguo Testamento, pero no se daba a conocer todavía. Pero aquí tenemos un caso entonces importante, que Elizabeth, que la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Mire qué hermoso todo esto, porque nos da mucha claridad a entender cómo Dios se mueve, no en nuestros tiempos, sino en el tiempo del Señor. En Pentecostés cayó en el libro de Hechos que nadie había recibido el Espíritu Santo, pero Elizabeth lo recibió antes de Pentecostés. Ahora, nacimiento de Juan el Bautista. Lucas 1, verso 57. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. El verso 59, aconteció que al 8º día vinieron a circuncidar al niño y le llamaron con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondió su madre: no, le llamaremos Juan. Antiguamente siempre les colocaban el nombre del padre al que iban a nacer. Y aquí le iban a colocar Zacarías a Juan, porque el padre era Zacarías. Pero la madre, que fue llena del Espíritu Santo, tuvo la revelación y el testimonio de cambiar ese nombre y decirle: no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. Lo que hace una revelación, lo que hace una visitación, cambia de signo. A veces nosotros queremos hacer cosas, pero viene la visitación y te dice: no hagas eso, haz esto. Eso es lo que provoca una visitación. Una visitación es tan poderosa que cambia los designios, cambia lo que pensamos, cambia lo que necesitamos. A veces nosotros estamos pidiendo algo y el Señor nos hace orar de otra manera. Por eso que nunca tenemos que dejar de aprender. Cada día Dios nos da estrategia, cómo orar, cómo interceder, para que así Dios pueda moverse de manera poderosa. Una visitación.
Una visitación es muy poderosa. Todos necesitamos una visitación. ¿Para qué? Para que esa visitación cambie nuestro modo de pensar, nuestro modo de orar, de cantar, de adorar. Cambie nuestro modo de lo que sabemos, porque a veces lo que sabemos lo incrustamos, lo damos a conocer, pero necesitamos la revelación de lo que sabemos. Es importante tener entonces una visitación. Y mire lo que sucede. La profecía de Zacarías, Lucas 1:67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimió a su pueblo. Aquí vemos que también Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y todavía no se había manifestado, porque estamos en Lucas. Recuerde que el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, ahí desciende el Espíritu Santo, pero aquí antes ya estaba sobre Elizabeth. El Espíritu Santo descendió sobre Elizabeth. Ahora desciende sobre Zacarías el Espíritu Santo. Es como que Dios se mueve donde hay una visitación. Por eso que no solamente tenemos que esperar a hacer algo para creer que Dios se va a mover. Hay gente que dice: no, en la iglesia el Señor me va a hablar. En la iglesia el Señor me va a profetizar. En la iglesia voy a adorar. En la iglesia voy a leer la palabra. O en la iglesia voy a creer que Dios va a hacer algo. No lo sabemos, pero a veces no es así. A veces Dios no te habla en la iglesia por algo. Estoy hablando no de la palabra, porque la palabra nunca vuelve vacía, pero una respuesta que tú estás esperando. Y a veces el Señor no te dice esa respuesta en ese momento. Y te la dice a través de un niño, a través de la naturaleza, a través del espíritu o a través de una piedra. Porque una piedra, a veces Dios permite las piedras usarla. A veces Dios permite un burro para hablarte. A veces Dios permite un cuervo para hablarte. A veces Dios permite una piedra y no entendemos los misterios de Dios, pero lo importante es que mantengamos firme una convicción en que Dios sí quiere usarnos. Lucas 1:28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Aquí se presenta el ángel. Este es un ángel que no era guerrero. Hemos hablado en otras enseñanzas, porque hay serafines, los primeros en rango, los segundos los querubes, los terceros los arcángeles, los guerreros, y luego tenemos los ángeles, que los ángeles son que llevan mensaje, son los malak. Todos los ángeles son que vienen a entregar mensajes, como lo hizo cuando nació Jesús. Se le presentó el ángel a los pastores aquí en la ciudad de David, en Salvador. Se le presentó un mensajero. En Sodoma y Gomorra vino un malak, un mensajero, un ángel, a hablarle que iba a ser destruida Sodoma y Gomorra. A Abraham se le presentó un ángel. Siempre tenemos ángeles que hablan y dan mensajes, se llaman los malak. Y aquí vino un ángel mensajero, y le dijo a María: salve muy favorecida, que el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Un mensaje de parte de Dios. Necesitamos entonces entender que hay un mensajero. Hay un mensajero que te va a entregar ese mensaje. Tienes que esperar en el Señor. Tienes que estar atento con tu oído circuncidado, porque en el momento en que tú no te imaginas va a llegar ese mensajero. El mensajero llega, no avisa. El mensajero llega, trae la correspondencia y la deja ahí en el buzón o la deja en tu casa, pero no avisa. O sea, no avisa que allá estoy llegando, voy a llegar, voy a golpear. No, llega y de ahí, después que entrega el mensaje, muchas veces ahí avisa. Pero el mensajero por lo general no se sabe cuándo va a llegar. Es como cuando usted compra algo por Amazon. Te dice tal día va a llegar, pero no te dice la hora. Y tú estás todo el día esperando ahí a la puerta que llegue algo. Y a veces nos cansamos y no llega nada y te vas a dormir y de repente golpeas la puerta y ya está el paquete, está lo que estaba esperando. El mensajero no avisa. Puede llegar
lo que tú estás pidiendo en el momento que menos imaginas. Esto significa que nosotros tenemos que estar conscientes, tener una seguridad de que va a llegar tu bendición. Por eso es que la palabra nunca vuelve vacía. Si nosotros creemos a lo que estamos pidiendo, ya hay una visitación. Y si hay una visitación, ahí está el Navi, burbujea, porque pronto va a dar a luz, pronto va a salir el milagro. Mire qué hermoso todo esto en esta enseñanza, porque nos ayuda mucho a entender que tenemos que confiar en el Señor. Hay gente que se desespera. Como no ven resultados, creen que la oración es como la varita mágica y ya hubo resultados, pero a veces no lo es. Tenemos que saber esperar en el Señor, pero no dejar de orar. Hay gente que pide 2, 3 veces por alguien y después ya se aburrió, se cansó y dejó de orar. Y de repente, voy a orar, y se acordó otra vez y vuelve a orar. Esas son oraciones inconstantes. Tenemos que ser constantes en la oración. No deje de orar por esa petición. Todos los días ore. Todos los días pida lo que está necesitando para que Dios pueda orar. Y por supuesto siempre con la adoración, que eso es importante también, porque hay un tiempo de orar, y un tiempo de clamar, y un tiempo de adorar. Siempre hay un tiempo, pero Dios se va a mover y algo va a suceder. Lucas 1:30 dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Requisitos para recibir algo: hallar gracia delante de Dios. ¿Cómo se halla gracia delante de Dios? Haciendo su voluntad, haciendo lo que Dios quiere. Dios tiene que hacer gracia delante de ti. Hubieron hombres que Dios lo movió y su gracia fue ante el rey para que Dios se moviera. Entonces nosotros tenemos que encontrar la gracia de Dios derramada sobre nosotros. Verso 31. Y ahora le dice: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, del Elión. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, porque viene del linaje de la ascendencia de David. Eso es lo que quiere decir. Qué importante entender en que va a venir una visitación. María recibió un milagro, pero ese milagro vino por una palabra. El ángel le dijo: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Vino por una palabra y le dijo: y concebirás en tu vientre y darás a luz un milagro. Y ese milagro fue el Salvador del mundo. Hay milagros que van a suceder. Quizás puede ser terminando esta reunión, o a lo mejor ahora mismo Dios lo va a hacer, o a lo mejor a la noche o mañana. No sabemos en qué momento va a venir el ángel a darnos la visitación. Cuando venga el ángel a darnos la visitación, vas a quedar embarazado de un milagro para pronto dar a luz. A lo mejor ya vino la visitación y estás en el momento de la gestación o luego la concepción, para poder luego dar a luz. Dios sabe en qué etapa estás tú de ese embarazo, pero lo importante es mantenerte firme, porque llegará el que tú te puedas luego gozar y alegrar por ver ese resultado de esa oración. La visitación viene a quedarse. Ese bebé viene para quedarse con la madre. Y eso se tiene que cuidarse. La visitación va a venir. La visitación está buscando un vientre. Hay promesas de Dios. Son miles de promesas que Dios nos tiene preparadas para nosotros. Pero de esas miles de promesas, nosotros tenemos que tener un vientre. Estoy hablando espiritualmente. Jesús, antes que llegara a la tierra, Dios preparó un vientre. Tenía que haber un vientre para que Él pudiera venir. Podría haberlo hecho, que llegara y naciera, sí, podría haberlo hecho. Pero el Señor usa las leyes, porque las leyes se respetan cielo, tierra e inframundo. Entonces, si la ley humana es que una mujer dé a luz, por eso que Jesús vino en una mujer, pero usó el vientre de la mujer nada más.
Podría haberse aparecido, sí, pero Él usa las leyes y las leyes se tienen que respetar. Mire qué importante todo eso. Por eso que Jesús vino a nacer en el vientre. Pero ese vientre, María, quizás antes de nacer, quizás ella no sabía lo que iba a suceder, pero estaba escrito en el cielo que cuando ella naciera, ya ese vientre iba a ser preparado más adelante para recibir al Salvador del mundo. Qué interesante y qué hermoso todo esto. Lucas 1:31. Y he aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Cuando aparecen los números en las letras, eso significa cuando aparece una G es griego, cuando aparece una H es del hebreo. Y aquí tenemos del griego y la numeración. Ahora esa palabra parirás, porque dice parirás, que su numeral es el G5088 o del griego 5088, y esa palabra parirás es la palabra ticto, no TikTok. No se me vaya a ir a TikTok, al pastor dijo que yo tengo que profetizar sobre TikTok. No, en el nombre de Jesús. TikTok. Hay que aclarar, hermano, si la gente a veces agarra otra enseñanza y empieza a hacer cosas, no, que el pastor me profetizó que yo tengo que estar aquí en TikTok, por eso estoy todo el día pegado en TikTok, porque algo va a suceder y voy a quedar embarazada de mi milagro. No, es importante aclarar eso. Parirás es TikTok, forma que significa una forma fortificada, que es producir una semilla. Mire qué importante. Parirás es producir una semilla. Cuando tú ibas a ser madre, los que son madre, cuando tú ibas a ser madre, no solamente tenías en tu vientre un hijo, una hija, tenías una semilla. Porque esa palabra parirás, que es ticto, es producir semilla. ¿Quién produce semilla? Una madre, una planta o la tierra. Literalmente o figurativamente es un alumbramiento de dar a luz o nacer. Esto es lo mismo que al mundo espiritual. Tú tienes una petición. Esa petición está en tu vientre, en tu interior. Tú declaras, profetizas y llegará el tiempo en que va a dar a luz ese milagro. Va a producir la semilla. ¿Por qué? Y mire qué interesante que dice ahí tierra. Eso significa que la semilla tiene que caer en una buena tierra. Cuidar la tierra. Esto no es que el sembrador tiró la semilla en la donde sea. No, porque tiene que saber dónde colocarla. Porque la semilla del sembrador, una cayó entre espinos, otra en pedregales, otra fuera del camino y otra cayó en la tierra. La que dio resultado fue la que cayó en la tierra. Pero otra cayó junto al camino, vinieron las aves y se la comieron. Se fija que es importante saber que lo que yo estoy pidiendo tiene que estar en buena tierra. Entonces, parirás es producir semilla. Cuando se coloca una semilla que es tan pequeña, se coloca en la tierra, esa semilla después de un tiempo ya vamos a poder ver un resultado. Pero cuando el sembrador siembra la semilla, no se queda esperando ahí sentado hasta que aparezca la semilla, no, se va a hacer sus quehaceres. Eso significa que nosotros colocamos la semilla, lo decimos, pero confiamos en que Dios va a llegar el tiempo que Él lo va a hacer, porque Él va a dar en el tiempo de Él, no cuando nosotros querramos recibir la bendición. Hay personas que oran inmediatamente, quieren ver que nazca el fruto. Quieren ver inmediatamente en que nazca algo, pero no lo es. Esto es lo mismo que lo natural. Nosotros oramos, colocamos la semilla. Luego que colocamos la semilla, tenemos que esperar en el Señor y seguir orando. Cuida la semilla, Señor. Mire qué importante esta oración que podamos nosotros hacer. Si usted está orando por algo físico, cualquier petición, es la semilla. ¿Qué se hace después? Señor, guarda la semilla, que quede en buena tierra y riéguela. Tiene que haber sol, tiene que haber agua, tiene que haber abono. ¿Qué es todo eso? Leer la palabra, un ayuno, una vigilia, estudiar la escritura, aprender. Todo ese es el abono. Y luego, después que usted abonó esa semilla, va a ver con el tiempo un resultado. Todo esto es con un tiempo.
Y Dios lo va a hacer. Esa semilla se va a convertir en esos granos para ser de bendición. De esa semilla de trigo va a venir el alimento. De esa semilla que va a nacer, Dios se mueve. Ahora, una semilla se convertirá en 1000 semillas. Antes era una sola semilla. Una sola semilla que se colocó. Una sola semilla que se plantó en la tierra. Pero después dio resultado miles de semillas. Y esas miles de semillas pueden dar otras miles más de semillas. Mire qué importante lo que es una palabra. Lo importante que es una declaración y lo importante que es creer que podemos ver resultados mayores. Y pronto, a lo mejor estás en esta etapa. Ya colocaste la semilla porque ya estás orando, estás pidiendo, estás declarando, estás profetizando. Yo quiero ver un resultado, te entrego mi oración, te entrego mi petición. Ya estamos colocando clamor, ya estamos orando, ya estamos intercediendo. Y el momento en que menos nos demos cuenta, va a aparecer algo. Bendito el nombre del Señor, porque Él aparece en escena en el momento que nosotros menos imaginamos. En el momento cuando recurriste al doctor, a los médicos, al abogado, buscaste amigos, recurriste a todo el mundo, nadie te ayudó. Y cuando ya te cansaste de pedir ayuda, ahí aparece el Señor. Él es especialista en hacerlo así. Todo tiene que ver con algo. Para que pueda producir esa semilla que luego se convierta de una semilla en un gran árbol. Por eso que Dios, todo lo que dio, Dios colocó semilla. En Edén, Dios le dio al hombre semilla para que trabajara. No es que Adán estaba de vago ahí. No, Dios le dio semilla para que él labrara y cuidara. O sea, él no estaba solamente echado ahí sin hacer nada. Labrara, dice, labrara y cuidara. Entonces tenemos que cuidar lo que Dios nos dio para que pueda producirse, porque no solamente ese árbol se va a convertir en un árbol, sino que se va a convertir en un gran bosque. Solo un árbol, pero comenzó con una semilla que fue creciendo, dio más semilla y luego produjo un gran árbol, pero luego de ese árbol se produjo un bosque. Así es una palabra que llega. Vemos una hermosa manzana, un hermoso fruto. Y ese hermoso fruto se ve como apetitoso, se ve rica esa manzana dulcecita, hermosa para poder comerla. Pero el problema de esa manzana es que nosotros estamos acostumbrados a ver lo externo. Estamos acostumbrados a ver lo hermoso que se ve, coloradita, se ve como que está dulcecita. El hombre en este tiempo está acostumbrado a verlo de afuera. Por eso que no ven resultados. Ven lo que está afuera, ven el cascarón. Usted no tiene que ver lo de afuera, sino lo de adentro. Lo de afuera no es lo importante, sino que lo que dio importancia a lo de afuera fue lo de adentro. Hay gente que le da mucha importancia a lo de afuera. No es malo, pero no es lo correcto. ¿Qué significa esto? Que no es el fruto, no es el don. No mires el fruto, no mires el don. Hay gente que sigue a las personas por el don. Hay gente que se desesperan por ver un resultado del don, que no es malo, pero el don es parte del cascarón. El don es parte del fruto. El don es parte de lo que ya es, pero no es lo importante. ¿Por qué cree que vemos, y las personas son usadas por el don, que el don es irrevocable? Pero también vemos dones que manipulan a las personas. Vemos don o talentos que manipulan a las personas, y eso es porque está la gente mirando, ven el don, pero no ven lo que está dentro, no ven la enseñanza. Y hay personas que hablan herejías. Hay personas que dan palabras que son herejías, que no van acorde a la escritura. Y la gente no ve eso. Lo único que le interesa es ver que hagan fruto. Lo único que le interesa es que ver
el hermoso fruto que se está dando, pero eso no es lo importante. ¿Qué es lo importante? No es el fruto. Lo importante es la semilla. La semilla hace el fruto. ¿Qué es lo que tú tienes que tener? Una buena semilla. Según la buena semilla, va a dar un buen fruto. Pero no es importante lo de afuera. No es importante lo que nosotros podamos tener o ser usados. Tenemos que ver qué está dentro de ese fruto. Así vamos a poder crecer en una visitación. Hoy el tema, una visitación que nos ayuda mucho a entender cuán importante es saber en que cada día nosotros tenemos que estar pidiendo al Señor un resultado de algo, y ese resultado de algo va a venir. ¿Por qué va a venir? Porque creemos. Y cuando creemos, van a ser manifestadas las cosas de Dios, y su amor y su misericordia va a venir. Hoy estás en ese proceso. El proceso que estás viviendo es un embarazo espiritual. Ese embarazo espiritual se tiene que cuidar, pero pronto, como vino una visitación, vas a dar a luz el milagro y lo que estás pidiendo. Que Dios nos siga fortaleciendo y añada bendición en todo lo que hoy hemos dado a conocer en esta enseñanza, y confiemos en el Señor. Confiemos que tenemos un Dios real, un Dios que nos ayuda, nos prepara. Lo importante es que venga una visitación, que venga un resultado de lo que estamos pidiendo, de lo que estamos atesorando, lo que estamos necesitando, y Dios se va a mover. Hoy el tema, una visitación.